El día de hoy hablaremos de la ley de senos y la ley de cosenos. Para ello, iniciemos recordando la clasificación de triángulos de acuerdo a sus ángulos. Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Triángulo acutángulo, sus tres ángulos interiores miden menos de 90 grados. Triángulo obtusángulo contiene un ángulo que mide más de 90 grados. A estos dos últimos se les conoce como triángulos oblicuángulos. Las leyes de senos y cosenos se aplican para resolver únicamente triángulos oblicuángulos. Resolver un triángulo significa hallar la medida de sus tres lados y sus tres ángulos a partir de algunos de estos datos conocidos. Antes de enunciar la ley de senos y cosenos, es importante mencionar que en todo triángulo a sus vértices se les denota con las letras mayúsculas y a sus lados con letras minúsculas. Para efectos del uso de las leyes de senos y cosenos, específicamente llamaremos A minúscula al lado que se encuentra frente al ángulo A, B minúscula al lado que se encuentra frente al ángulo B y C minúscula al lado que se encuentra frente al ángulo C. La ley de senos dice que los lados de un triángulo oblicuángulo son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Es decir, que al dividir el lado A entre el seno del ángulo A es igual a dividir el lado B entre el seno del ángulo B e igual a C entre el seno del ángulo C. ¿Cuándo aplicar la ley de senos? Caso 1, cuando en un triángulo conocemos dos ángulos y cualquier lado. Caso 2, cuando en un triángulo conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Cómo aplicar la ley de senos? Para aplicar la ley de senos debemos elegir la primera y segunda razón o la segunda y la tercera razón o bien la primera y la tercera razón. Para una elección adecuada debemos conocer 3 de las 4 variables que se involucran y después aplicar una regla de 3. Por ejemplo, si en un problema conocemos los valores del lado B, ángulo B y ángulo A y desconocemos el lado A, entonces aplicamos la regla de 3 para hallar la incógnita A, quedando así. De manera similar ocurre si deseamos hallar el lado B conociendo las otras variables. El despeje de B es el siguiente. Si en otro problema tenemos como datos conocidos al lado A, lado B, ángulo B y desconocemos el ángulo A, al aplicar la regla de 3 tenemos que el seno de A es igual a el producto de A por seno de B entre lado B. Luego despejamos al ángulo A quedando la siguiente expresión. De manera similar ocurre si requerimos despejar al ángulo B. El despeje queda así. A continuación, veamos ejemplos de problemas donde se aplica la ley de senos. Ejemplo 1. Dos ciclistas son los punteros de una carrera a campo traviesa y ambos pedalean a la misma velocidad. Con base a los datos como se muestra en la figura, ¿quién de los dos está más cerca de la meta? En este problema, A y B representan a los ciclistas y C representa a la meta, y el objetivo es calcular los lados A y B. Como conocemos dos ángulos y un lado,
Entonces, sí es posible aplicar la ley de senos. Ahora recopilemos los datos. Puesto que el problema nos pide hallar los valores de los lados A y B, primero es necesario calcular el valor del ángulo B. Para ello, recordemos que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es igual a 180. Por lo tanto, al despejar el ángulo B, obtenemos que ángulo B es igual a 180 grados menos ángulo A menos ángulo C. Sustituyendo los valores y realizando las operaciones, obtenemos que el valor del ángulo B es igual a 37 grados. Este dato nos apoyará a calcular el lado A. Para calcular el lado A, tomamos la expresión matemática de la ley de senos y en ella sustituimos los datos conocidos incluyendo el ángulo B que acabamos de calcular. Y elegimos la primera y la tercera razón para formar la proporción. Y para obtener el valor de A se obtiene mediante una regla de 3. Lado A es igual a el producto cruzado de 50 metros por seno de 33 entre seno de 110 grados. Realizamos las operaciones con el apoyo de nuestra calculadora científica y el resultado del lado A es igual a 28.98 metros. Para calcular el lado B, agregamos el dato del lado A y aquí tenemos dos opciones. Opción 1, considerar la razón 1 y razón 2 o bien considerar la segunda y la tercera razón. El resultado será el mismo cualquiera de las dos elecciones. En este caso, elegiremos la segunda y tercera razón para formar una proporción. Y para hallar el valor de B, aplicaremos una regla de 3. B es igual al producto cruzado de 50 metros por seno de 37 grados entre seno de 110. Realizando las operaciones, obtenemos que el lado B es igual a 32.02 metros. Ejemplo 2. Obtener los elementos que faltan en el siguiente triángulo. En este caso, conocemos dos lados y el ángulo que se encuentra frente a uno de ellos, lo cual permite que sí sea aplicable la ley de senos. Recopilando los datos, tenemos como incógnitas el lado C y los ángulos B y C. Ahora sustituimos los datos en la expresión de la ley de senos, quedando así. Aquí lo conveniente es tomar la primera y segunda razón para obtener esta proporción. Aplicamos regla de 3 y tenemos que el seno del ángulo B es igual al producto cruzado de 12 por seno de 28 grados entre 21. Realizando las operaciones del lado derecho, seno del ángulo B es igual a 0.2683, despejamos el ángulo B y es igual a seno a la menos 1 de 0.2683. Finalmente, el resultado del ángulo B es igual a 15.56 grados. Para calcular el valor del ángulo C, nuevamente nos apoyamos de la propiedad de que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Sustituimos los valores de los ángulos A y B y despejamos a C. Realizando las operaciones, obtenemos que el ángulo C es igual a 136.44 grados. Ahora solo falta calcular el lado C. Como ya conocemos el lado A y los ángulos A y C, sustituimos estos valores en la proporción, aplicamos regla de 3 para calcular el lado C y el lado C es igual a 30.82. Y es así como finalizamos la solución de este problema. Ley de cosenos. La ley de cosenos dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de estos lados multiplicados por el coseno del ángulo que forman. La ley de cosenos se aplica cuando tenemos alguno de los siguientes casos.
Caso 1, dos lados conocidos y el valor del ángulo formado entre ellos. Caso 2, cuando tenemos los tres lados conocidos. Para el caso 1 podremos conocer el tercer lado despejando el lado faltante y los despejes quedan así. Para el caso 2, como ya se conocen los tres lados y si deseamos hallar el valor de algún ángulo, realizamos el despeje del ángulo correspondiente, quedando así los despejes para los ángulos. Ahora analicemos un ejemplo. Dice, dos bolas de billar B y C que están juntas son golpeadas por una tercera, quedando a 72 centímetros y 85 centímetros del sitio donde estaban. ¿Qué tan separadas quedaron las dos bolas de billar si se alejaron del punto de impacto formando un ángulo de 35 grados? Lo primero que vamos a hacer es una representación del problema. En este caso, las bolas B y C fueron golpeadas por la bola A, así que el objetivo es calcular el lado A. Para ello, tomamos la primera expresión y de esta despejamos a A. Ahora sustituimos los valores de B, C y ángulo A donde corresponde. Realizamos las operaciones elevando 85 centímetros al cuadrado y su resultado es 7.225 centímetros al cuadrado. 72 centímetros al cuadrado es 5.184 centímetros cuadrados y aquí multiplicamos las tres cantidades, 2 por 85 centímetros por 72 centímetros y el resultado es 12.240 centímetros cuadrados y conservamos coseno de 35 grados. Ahora sumamos las primeras dos cantidades arrojando un resultado de 12.409 centímetros cuadrados menos 10.026.42 centímetros cuadrados que fue el resultado de multiplicar 12.240 centímetros cuadrados por coseno de 35 grados. Restamos las cantidades y el resultado es 2.382 centímetros cuadrados. Extraemos la raíz cuadrada y el resultado del lado A es 48.81 centímetros, que es la distancia a la que quedaron separadas las bolas de billar B y C. Y con esto terminamos la sesión de las leyes de senos y cosenos. Gracias por su atención.